Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. De Deuteronomio, capítulo 31, versículo 28. Hoy quiero hablar un poco acerca de todo aquello que nuestros oídos oyen, todo aquello que nuestros oídos escuchan. Debemos de saber primeramente que una de las áreas más atacadas por parte del enemigo va a ser el oír. El oír tiene, amado hermano, una preeminencia en la vida de nosotros como hijos de Dios. Debemos de recordar que la Biblia, la palabra de Dios, declara que la fe viene por el oír. Entonces, si la fe viene por el oír, la antítesis, lo contrario a la fe, también de alguna manera va a procurar ingresar a nosotros a través de lo que oímos. Entonces, esto nos lleva a nosotros a analizar y a pensar una premisa que está descrita y encontramos primeramente denotada en Deuteronomio. Mire, dice la Biblia: reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales. Tome nota. Para que hable estas palabras a sus oídos y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Entonces, hay cosas bien interesantes que debemos de considerar en nuestra vida cristiana y a lo largo de nuestra vida cristiana. Primeramente es tener cuidado e identificar qué es lo que nuestros oídos están escuchando, y en esa línea, amado hermano, poder entender que todo lo que tú oyes, todo lo que tú y yo escuchamos, va a tener un efecto de edificación o va a tener un efecto de destrucción en nuestras vidas. Por eso, una de las cosas que tenemos que considerar claramente es qué hacemos o qué vamos a hacer ante lo que estamos escuchando. Todo lo que a ti te ingresa como información, mire, es tanto así que tú y yo debemos de recordar que en el libro de Génesis, el problema primario por el cual el matrimonio de Adán fue llevado en un proceso de involución fue como resultado de lo que Eva había escuchado de la voz del escalopendo. Quiere decir que el oír, amado hermano, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros oímos, va a tener un efecto de edificación o de destrucción en nuestra vida espiritual. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener extremo cuidado en lo que nuestros oídos están escuchando, amado hermano. Porque si no sabemos qué vamos a hacer con lo que estamos escuchando, podemos eventualmente llegar a tener problemas serios. Deuteronomio dice que hay que tener cuidado. Entonces es importante aprender a escuchar. Cada vez que algo llega a tus oídos, tú tienes que saber perfectamente qué hacer con ello. Isaías, en el capítulo 11, versículo 3 y 4, mire lo que tenemos que aprender en la madurez de Dios. Se deleitarán en el temor del Señor, mira Saulito, y dice la Biblia, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará, ¿qué dice ahí? Por lo que oigan sus oídos.
sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará el impío. Entonces, una de las cosas que suelen suceder recurrentemente es la sentencia, en lo que muchas veces oímos. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar sumamente entendidos, amado hermano, que nosotros no hemos sido puestos por juez de absolutamente nadie. Es decir, cuando la información llega a mí, yo tengo que tener la disposición y el entendimiento en Dios para saber catalizar la información que está llegando delante de mí. ¿Qué sucede con mucha gente? Cuando llega información a sus oídos, dice la Biblia que una de las primeras cosas que suele ocurrir recurrentemente en nuestras vidas es el emitir sentencia y emitir juicio en contra de aquellas personas de las cuales hemos oído que alguien ha vertido opinión. Y la Biblia dice que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no sentencia por lo que sus oídos escuchan. Quiere decir que una de las cosas importantes que nosotros como pueblo de Dios, maduro en Dios, debemos de aprender a entender es qué se hace con aquello que tus oídos están oyendo. ¿Qué hacer con lo que nuestros oídos escuchan, amado hermano? Dice la Biblia en el libro de Job, mire, quiero dejar algunos ejemplos plasmados para poder sentar la idea de lo que hoy estoy tratando de trasladarle en el nombre del Señor. Job 15:21 dice: ruido de espanto hay en sus oídos, mientras está en paz, y el destructor viene sobre él. Quiere decir que si hay algo que nuestros oídos van a estar propensos y susceptibles de escuchar, son voces de espanto. ¿Qué significa la palabra espanto, amado hermano? La palabra espanto significa pánico, significa horror, temor, miedo. Parafraseando podríamos decir: oyen ruido de miedo, oyen ruido de terror, oyen ruido de pánico u oyen ruido de pavor. Ahora, ¿qué significa? Que esto es lo que tenemos que comprender nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué significa el ruido de espanto? Porque cuando ese ruido llegue a tus oídos, porque yo sé que vas a identificarlo en este momento que yo te lo traslade, tenemos que ser un pueblo en Dios, amado hermano, que sepa catalizar la información que se va a empezar a generar en el entorno y en el ambiente espiritual, porque los tiempos son finales. Entonces, el ruido del espanto bíblicamente puede estar representado, mire, por los acontecimientos del tiempo de fin. Usted sabe que mucha gente hoy por hoy en la calle anda caminando con miedo, no con temor, porque la diferencia entre el miedo y el temor es la reverencia a Dios. El miedo es algo que el ser humano vive como consecuencia de algunas atrofias emocionales internas en su alma. Y el temor, amado hermano, dice la Biblia que es la reverencia y el respeto. Por eso es que es válido ser reverente y tener temor, mas no es válido tener miedo. Entonces, cuando la Biblia habla en el libro de Job capítulo 15 versículo 21 acerca del ruido del espanto, una de las cosas que tenemos que hacer es saber qué vamos a hacer cuando llegue a nosotros toda esa información que ya empieza a fluir a través de las redes sociales sobre los acontecimientos de lo que se está dando y aconteciendo hoy por hoy. Es decir, una de las cosas que el mundo va a escuchar son los ruidos de espanto, el ruido de temor. Usted sabe que solo en esta semana, no sé si fue en esta semana o el día de ayer, se derritieron 11,000 millones de toneladas de hielo en Groenlandia en un día. 11,000
millones. Evidentemente, las fauces y la boca del infierno se han empezado a abrir. Usted y yo hemos estudiado a la luz de la palabra durante todo este tiempo el impacto del deshielo y cómo las compuertas del infierno están ubicadas en los extremos de los polos, y que el derretimiento de estas capas, amado hermano, y el movimiento del eje del polo, que ya no está donde solía estar hace años atrás. Tenemos que ver que el polo norte se empezó a mover hacia Siberia, hacia Rusia. Polo ya no va a estar en la parte de arriba del planeta, empezó a moverse. El cambio climático y todo lo que está aconteciendo en el mundo está causando temor y está causando espanto en medio del mundo. Pero nosotros tenemos que saber y recordar, amado hermano, que con este ruido de espanto lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a catalizar y a procesar de una manera correcta en Dios la información que está empezando a fluir de las catástrofes a nivel mundial. Entonces, ¿qué hacer? Porque hay ruido de espanto en medio del pueblo, amado hermano. Hay ruido de espanto en medio del mundo. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 21 versículo 13, mire. Lo primero que tenemos que aprender a manejar, Jenny, es la información del tiempo final. No se asuste, porque dice la Biblia que cuando todas estas cosas acontezcan, dice la Biblia que nuestra redención se acerca. Cuando tú escuches mala información en el entorno, malas noticias, malos vaticinios, situaciones adversas, tú tienes que saber que tú y yo estamos cubiertos por la sangre del Cordero, y que dice la Biblia que a ti y a mí no llegará mal alguno, porque escrito está que a tu izquierda caerán 1000 y a tu lado 10,000, pero a ti, dice la Biblia, no llegará. Ten cuidado con lo que oyes y no vayas a caer en la mentira del diablo de permitir que ese espanto, ese temor, ese miedo por los eventos que vienen sobre el mundo están por acontecer. Porque para ti y para mí, aunque para ellos la noticia no sea de bendición, dice la Biblia que nosotros, los que estemos vivos, amado hermano, recibiremos su bendición conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿qué hacer con los ruidos de espanto, con las malas noticias? Preséntelas delante de Dios y dígale: Padre, sea tu voluntad lo que se tenga que hacer. Pero en medio de todo, Padre, no te olvides de tu siervo o de tu sierva, para que me guardes en este tiempo final, porque te he amado y te he servido, Señor, y porque he estado siempre a tu disposición, mi amado Rey, porque tu misericordia primeramente es grande y es extensa. Entonces, cuidado con lo que escuchas y la información que vas a empezar a ver fluir en los medios noticiosos. No vienen buenas noticias para el mundo, pero para nosotros el día de la redención se acerca. Usted ve muchos hermanos cristianos y están afligidos, hermano, afligidos de veras a muerte, cuando empiezan a ver los acontecimientos, porque sienten que definitivamente de un día para otro nos vamos. Eso es lo que anhelamos nosotros como novia. Pero para aquel que no se encuentra preparado en Dios, es delicado. Entonces, ¿qué escuchan nuestros oídos? ¿Escuchan malas noticias? Cada vez que tú recibas información, tienes que saber qué hacer. Por ejemplo, mire lo que dice Proverbios: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Quiere decir que otra de las cosas que nosotros solemos escuchar recurrentemente, no por gusto la Biblia nos lo deja denotado, es el clamor del pobre. ¿Qué haces con el clamor del pobre? Dice la Biblia, mira, amado hermano, que ese clamor del pobre representa de alguna manera las naciones y la gente que hoy por hoy, ese es el clamor de las naciones, amado hermano. La gente que está muriendo de hambre, la gente que el día a día, amado hermano, está partiendo de este mundo terreno como consecuencia de la hambruna y de la mortandad que se está dando.
Yo he procurado de alguna manera enseñar en esta casa que en la medida en la que Dios te bendice, ¿cuántos somos bendecidos por parte de Dios? Aprendamos a bendecir al necesitado. Usted me ha escuchado a mí y he procurado enseñarle que en la medida que usted tenga, vuelque. Entonces, una de las cosas que Dios espera, amado hermano, es que cuando nosotros escuchamos la voz del necesitado, tengamos la capacidad de bendecirlo y de proveerle. ¿Qué estás haciendo con aquella información que está llegando a tus oídos sobre amigos o familia que hoy por hoy está pasando una escasez y una necesidad de tipo alimentaria, de tipo económico? Porque la Biblia dice y declara, amado hermano, quien cierra sus oídos al clamor del pobre. Mire, ¿usted alguna vez ha tenido la bendición en Dios de poder sembrar en una persona necesitada? Levánteme su mano. Porque si nosotros cada vez que escuchamos el clamor de un pobre, cerramos nuestros oídos, amado hermano, dice la Biblia, mire, Proverbios, que el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. El que se apiada del pobre, ¿qué haces cuando te enteras de que hay algún amigo? De que, porque mire, tarde o temprano nosotros tenemos que tener mucha atención a lo que estamos escuchando, amado hermano. No solamente ponerle atención al chisme, al chambre y a la murmuración. Lo que oímos en algún momento se llega a constituir en señales en medio del camino. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a escuchar es el clamor del pobre. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a escuchar el clamor del pobre, obtenemos la recompensa de parte de Dios. El que se apiada del pobre presta al Señor, y el que lo recompensará, mire, y Él lo recompensará por su buena obra. Quiere decir que una de las maneras de oír a Dios, escucha bien lo que te voy a enseñar en esta mañana, una de las formas de oír a Dios es dándole al pobre. Le puedo hacer una pregunta con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cuánta gente con extrema necesidad has encontrado en tu entorno en los últimos días? ¿De cuántas personas te has enterado que posiblemente en su hogar no haya un plato de comida? Que posiblemente sus pequeños no tengan leche para tomar ese día. Porque mire, hermano, cuando llega, es que mire, tenemos que ser, dice la Biblia, que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Entonces, tenemos que ser acuciosos en lo que estamos oyendo, Madison, porque si Dios está presentando necesidad, es decir, personas con necesidad delante de mí que se han vuelto recurrentes a encontrarlas, quiere decir que Dios de alguna manera está provocando y buscando bendecirte. Como yo le decía a alguien en esta semana, permíteme el privilegio de sembrar en ti. Decía, no hombre, ¿cómo vas a creer que me vas a dar dinero? No, permíteme sembrar en ti. No, pero ¿cómo es posible? Usted sabe que hay gente que es orgullosa, aunque está pasando necesidad, es orgullosa. Decía, permíteme por favor. ¿Por qué? Porque si tú me permites sembrar 100, Dios me va a devolver a mí. Y mire, le doy mi palabra de ministro, pastor, que cada vez que yo siembro, Dios me devuelve, hermano, 10, 20, 30 veces en 1 o 2 días. Porque no hago caso omiso a la voz de Dios. Porque allá dice, mira, el que se apiada del pobre presta a Dios, al Señor, y Él lo recompensará. Quiere decir que el apiadarse de la necesidad del pobre es una llave de acceso para la recompensa de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Si entonces encuentras una persona con necesidad y solamente le dices,
voy a orar por ti y le dejas ir con la necesidad, hoy quiero decirte que te estás dejando ir una bendición. Porque cada vez que uno, amado hermano, se apiada de la necesidad de su hermano, es una oportunidad de obtener una bendición extraordinaria de parte de Dios, porque dice la Biblia que Dios recompensa la buena obra del que se apiada del necesitado. Cada vez que llega, mira, ya te enteraste que la hermana Randolfina está pasando un momento bien difícil y que no tienen para almorzar hoy. ¿Qué te está llevando? Dios delante. Te está llevando la oportunidad de ser recompensado por la obra de bendición que tú vas a colocar en medio del hermano que tiene necesidad. Esa es la diferencia de un cristiano del lugar santísimo a un cristiano de atrio. Cuando un cristiano de atrio pasa delante de la necesidad de su hermano, ¿cómo estás? ¿Desayunaste hoy en la mañana? No, fíjate que estoy un poco escaso, no pude comprar desayuno y... bueno, espérate. Padre, en el nombre del Señor Jesús, envíale provisión. Te veo al rato porque voy tarde, voy para un desayuno. Por eso hay que aprender a escuchar lo que Dios está hablando a través de las diferentes maneras que Él utiliza para demostrarse su bendición. Cuando tú encuentras a una persona con necesidad, hermana Martita, tú no le puedes dejar ir con la necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, abre las puertas de los, derrama en abundancia. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya, Dios te bendiga. Voy tarde, ahí nos vemos. Proverbios 19:17. Cada vez que llega a tu vida una persona con necesidad, dice la palabra que Dios te quiere recompensar. Por eso es importante entender que es importante escuchar. Yo procuraba, mi hermano, si usted ve en el semáforo, hay gente que de veras en los semáforos lucra, pero hay personas que uno nota que realmente una persona sin sus dos bracitos y tal vez con un pie cogidito y ahí va pidiendo limón. Usted sabe que esa persona no puede trabajar. Hoy le quiero decir que dice en la Biblia que Dios le está dando la oportunidad con esa persona de recompensarle. Porque dice la Biblia que Él recompensa la buena obra, amado hermano, del que se vuelca en la necesidad del pobre. Hay que aprender a escuchar lo que Dios nos está mostrando a través de lo que nos está enviando. El día de ayer me reuní con alguien a desayunar. Andaba un muchachito vendiendo sus papalinas y no me acuerdo qué más me dijo que es lo que vendía ahí. Empezamos a platicar. Yo miraba que había un muchachito que caminaba y caminaba con sus tiras de papalinas y no me acuerdo ni qué era. Pasaba de mesa en mesa una papalina. Y yo miraba a los padres de familia sentados con sus hijos, hermano, con unos platones. Y el muchachito se acercaba, papalinas. No, estamos desayunando. Por cierto que no sé ni siquiera por qué lo dejaron entrar al restaurante, porque no suelen dejarlos entrar. Y el muchachito miraba la comida, hermano. Y ahí pasaba de mesa en mesa. Y Dios me dijo: ¿y acaso no te estoy enseñando, pues, me dijo, que el que da al necesitado y al pobre, yo lo recompenso? Entonces, mire, hermano, yo no soy cazador de recompensas. No. Dije, vení para acá. ¿Ya comiste? Yo vi que había agarrado unos pedacitos de comida de algunos platos que habían quedado. ¿Ya desayunaste? No. Por cierto que hasta molesta se puso. Yo no entiendo de veras a veces nuestra cultura, hermano. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dame aquí tus 2 tiras, ponlas aquí, sentate. Y llamé a la mesera y le dije, dele la cartilla y que escoja lo que quiera. Y se lo da, por favor. Yo miraba para acá, miraba para allá.
chulo, porque él es confianzudo. El muchacho confianzudo. ¿Y usted qué está comiendo? Me dijo. Qué lindo. Que a mí los niños, hermano, mire, me mueven el corazón de veras. Mira, le dije, yo pedí uno que trae longaniza y de eso quiero yo, me dijo. Bueno, pedirlos, pues, esta señorita, hágame un favor, tráigale uno de estos al muchacho, ¿verdad? Se fue. Pero yo lo quiero con los huevos así como usted los tiene, me dijo, así, mire. Volví a llamar a la. Hágame favor, le dije, los huevos se los da estrellados, no los va a dar revuelto. ¿Qué le quiero decir? Aprende a escuchar la voz del necesitado. No se te está presentando una oportunidad de que te saquen plata. Dios te está dando la oportunidad de recompensarte. O sea, yo no lo hago porque pues aunque Dios después de esto me manda 100 desayunos. Así es Dios conmigo. Por eso es que a mí no me pesa sembrar, porque siempre regresa, hermano, al 100 por 1 lo que tú colocas de un genuino corazón. Entonces, cuando escuches la necesidad del pobre, tú hoy tienes que saber que esa es la oportunidad de recompensa que posiblemente estás esperando en tu vida. Porque dice la Biblia que el que se apiada del pobre, Jehová lo recompensa. Quiere decir entonces que una de las maneras de oír la voz de Dios, una de las formas de oír la voz de Dios, es ponle atención a la necesidad de la gente que está a tu alrededor. Tarde o temprano. ¿Sabe por qué yo lo hago? Le voy a contar mi secreto. Te lo voy a contar, Joelito, pero no se lo digas a nadie en la iglesia, por favor. Porque yo quiero que si en algún momento, por las razones que Dios le plazca, llegue el momento de la escasez, aún mi hijo, aún mi nieto, aún mi bisnieto, aún mi tataranieto, a un chosno y a los que van para abajo, en el libro de las memorias quede escrito que alguna vez, en algún momento, hubo alguien de la generación de ellos que tuvo a bien sembrar en la necesidad del pobre. Por eso es que dice, mira, ahorita le damos la ofrenda de palmas a Dios. Por eso dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas. Pero ¿cómo es eso que echa el pan sobre las aguas? Se va a deshacer. No, el pan lo que está hablando es de la provisión diaria. El pan representa el desayuno, el almuerzo y la cena. Echa tu pan. ¿Qué te quiere decir? Pon la estabilidad de tu economía familiar en las aguas de Dios y tú verás que tarde o temprano tal vez ya no te van a regresar a ti, tal vez no le van a regresar a tus hijos, tal vez ni siquiera a tus nietos. Pero como todo queda escrito en el libro de las memorias, tarde o temprano alguien recibirá la recompensa de que hubo alguien que escuchó la necesidad. Por eso es importante escuchar. No oiga, echa tu pan, Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días la van a volver a encontrar. Reparte a 7 y también a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Entonces, cuando se acerca a alguien y te dice, mire, tengo una necesidad, será que no tiene. Mire, hermano, de veras que yo a veces a mí hasta ganas de llorar me dan a veces, hermano. Yo me recuerdo que antes, en la 1 de julio, pasaban los muchachitos en la puerta. No tiene un pan frío que me regale. Yo no sé si alguna vez han pasado a su casa. No sé si, o tal vez ahora ya no, ¿verdad? No tendré una baguette que me regale, dicen ahora. Pero pasaban, no tiene pan frío, no tiene comida fría que me regale. Amado hermano, esa es, mire, cada vez que un necesitado se presente delante de ti, con hambre, con sed, con cualquier tipo de necesidad, hoy quiero enseñarte que ese es Dios procurando bendecirte a ti a través de lo que puedas dar en la necesidad del pobre.
Por eso dice la Biblia que una de las formas a través de las cuales el pueblo puede oír la voz de Dios es aprendiendo a entender la necesidad del pobre. Un día tenemos, otro día no. La vida da vueltas. Pero yo he aprendido a echar mi economía sobre las aguas de la palabra, porque yo sé que la palabra es fiel y verdadera. Pastor, pero mire, yo toda mi vida me he dedicado a sembrar y nunca he recibido nada a cambio. Tranquilo, ya está apuntado en el libro de las memorias, si lo has hecho de un buen corazón. Y tarde o temprano el rey mandará a decir: tráiganme el libro de las... Como le dije a un hermano que está pasando el Niágara en bicicleta, se apartó de los caminos del Señor y está pasando una situación precaria por haberse apartado de los caminos de Dios. Y yo le dije: ¿sabes orar, verdad? Sí, me dijo, estuve a la par tuya. Ah, ok. ¿Usted sí sabes orar? Sí. Ok. Pide a Dios misericordia. Y recuerda que la palabra de Dios declara: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero no te preocupes, tal vez la bendición de Dios va a llegar a ti. ¿Sabes cómo orar? Sí. Hoy estás en la posilga, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Servimos juntos a Dios? Sí, pastor. Ok. ¿Peleaste juntamente conmigo algunas batallas? Sí, pastor. Ok. Pídele a Dios que te abra el libro de las memorias. Y en el libro de las memorias están escritas todas las batallas que juntos ganamos en honor a su nombre. Y hoy te digo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A veces nos va mal, no siempre nos va bien. La vida es así. Pero cuando atravieses un momento de dificultad y tú sabes que has servido fielmente a tu Dios, pídele al Padre que abra los libros de la memoria. En el libro de las memorias están escritas todas las memorias de lo que hemos hecho delante de Dios. Y tal vez hoy no estés pasando el mejor de tus momentos ministeriales, no sé ni por qué lo estoy diciendo. Tal vez hoy no estás pasando el mejor momento de los que has vivido en el ministerio, y sientes que la situación ya no da más, y sientes que estás claudicando, tú que me ves por la televisión. ¿Sabes orar? Porque estuviste en las filas del Señor por un largo tiempo y te apartaste. Pero hoy el Señor me dice que le pidas a Él que abra el libro de las memorias, y que en el libro de las memorias Él dará misericordia en abundancia para ti y para los tuyos. Hermano, toda esta gente necesitada que usted va a ver, porque va a empezar a ser más recurrente. Nunca te olvides de la necesidad del pobre. Cada vez que encuentres un pobre o una persona con escasez, una persona con necesidad en tu vida, tienes que saber. Por eso es importante aprender a escuchar, no solo lo que se oye, sino lo que hay en el entorno. Cuando alguien pasa por el taller: mire, don Joel, ¿no tendrá ahí un par de panitos fríos que me regale? Sácale tu almuerzo que te puso tamal y dile: siéntate aquí, come, come. Detrás de ese acto hay una recompensa de Dios. Quiere decir que cada vez que las personas necesitadas se han acercado delante de ti y tal vez lo has bateado, lo que usted ha bateado es la recompensa de Dios, posiblemente.
¿Has ayudado a algún necesitado últimamente? Esa es nuestra labor. Parte de nuestra labor como iglesia es ayudar al necesitado. Pero a veces lo evitamos, sin saber que el libro de Proverbios dice: el que se apiada del pobre. ¿Qué es apiadarse? Búsqueme en el diccionario qué quiere decir la palabra apiadarse, por favor. Tiene que ver conforme a la piedad, definitivamente. El amor por la necesidad, algo así creo que va a dictar. Quiere decir que hay una forma de oír a Dios a través del pobre. ¿Cómo? ¿Cómo se oye a Dios a través del pobre? ¿Cómo se oye la voz de Dios a través del pobre? Aprendiendo a escuchar su necesidad. Pues cada vez que usted mira un necesitado, siembre. Si está en sus... ¿Cuántos somos bendecidos grandemente por parte de Dios? Levánteme su mano. Entonces usted no tiene problema con pasar dejando ofrendas donde pueda. Pídale a Dios que le dé la dirección dónde sembrar. Tal vez no para usted, tal vez no para sus hijos, tal vez no para sus nietos, pero dice la Biblia que cuando uno echa su pan sobre las aguas, llega el tiempo donde ese pan regresa. Es decir, la bendición de Dios nunca se va a quedar lejana, siempre va a regresar a ti con creces y con bendición extraordinaria. ¿Alguien me encontró qué quiere decir la palabra apiadar o apiadarse? Acá un micrófono, mijo, por favor. Levanta tu mano, Cesarito, por favor. Ahí estás, hijo. Gracias. Dice tener compasión por tener misericordia, acercarse a las extrañas, enseñarse. Quiere decir que apiadarse es aprender a entender la necesidad del necesitado. Quiero enviarte con una labor, amado hermano, porque necesito que la recompensa de Dios se marque en tu vida. Y una de las formas a través de las cuales tú y yo hoy vamos a oír la voz de Dios es aprendiendo a escuchar la necesidad del pobre. ¿Por qué? Porque cuando escucho la necesidad del pobre, encuentro la bendición de Dios o la oportunidad de la bendición de Dios en mi vida. Yo quisiera que esta palabra quedara sembrada en tu corazón, amado hermano. Mire lo que dice acá. Segunda de Samuel. Y esto concatena con el anterior. Segunda de Samuel 22:7. Dice la Biblia: en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. ¿Y qué dice? Y mi clamor llegó. Quiere decir que hay otro clamor que Dios escucha, y es el clamor del angustiado. Note que el clamor del angustiado es muy diferente al clamor del pobre. Son dos aspectos completamente diferentes. La palabra angustia denota ansiedad. La palabra angustia denota inquietud. La palabra angustia denota zozobra o impaciencia. El clamor del angustiado no puede ser comparado con el clamor del pobre. Tome nota por qué. Porque la angustia se genera por ansiedad. Y dice acá, amado hermano, que al generar esa angustia por ansiedad o por inquietud o por impaciencia, aquella persona que está angustiada está viviendo una etapa inconclusa o no resuelta. Como alguien ayer me decía: pastor, yo quisiera que esta historia terminara ya. Ya no quisiera saber yo más de esta situación, quisiera que de un día para otro se termine. ¿Por qué? Porque el corazón todavía no ha resuelto y está en un proceso de angustia. Entonces la angustia es un proceso de incertidumbre. La pobreza o la necesidad que vive el pobre es algo ya definitorio, es algo que ya se dio, mientras la angustia denota situaciones inconclusas, pendientes de terminar en la vida, que como resultado van a traer la inquietud, la zozobra y muchas veces la impaciencia en la vida de un hijo de Dios. Quiere decir que hay personas muchas veces que se acercan delante de nosotros con un corazón angustiado. Y el corazón angustiado denota que todavía hay etapas en su vida que están inconclusas. Entonces, amado hermano, la angustia es un espíritu
que lleva muchas veces a las personas a cometer errores por decisiones prontas. No es lo mismo el angustiado que el pobre. El pobre ya fue definido y está pasando un momento de escasez, de pobreza. El angustiado está atravesando un problema porque no ha logrado resolver situaciones internas en su corazón. No sé si me estoy dando a entender. Y otra de las cosas que Dios oye es el clamor del angustiado. Cuando nosotros encontramos hermanos que tienen angustia, amado hermano, que están pasando problemas y no saben cómo pueden hacer para salir, tú debes de saber que el Señor está encontrando nuevamente en ti una oportunidad de bendecirte. ¿Cómo? Cuando cubres la necesidad del angustiado, cuando aprendes a escuchar la necesidad de aquel hermano que se encuentra en angustia porque no tiene la forma, ni la manera, ni la resolución de cómo afrontar lo que eventualmente le viene hacia adelante. Eso tiene que ver mucho también con la parte, mucho de esto aplica en la parte de la economía. Cuando tú dices, bueno, tengo que pagar la renta y no sé cómo le voy a hacer porque ya me gasté la quincena. Pagaron hace 3 días y hoy me quedé sin dinero y tengo que pagar renta mañana. Y empieza la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia se genera por asuntos irresueltos que todavía no entendemos cómo salir hacia adelante. Pero dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué al Señor. ¿Cómo se enfrenta la angustia? Invocando a Dios. Cuando te encuentras tú en momentos difíciles, álgidos, donde no sabes cómo salir del problema que estás pasando, dice la Biblia: en mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor. Cuando tú clamas, ¿qué es clamar? ¿Qué es clamar? ¿Qué es clamar? ¿Alguien me puede decir qué es clamar? ¿Gemir? ¿Alguien dijo algo por allá? ¿Cómo dijiste? Gemir con voz en cuello. Quiere decir que el clamor no es: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que por favor, Señor, si tú tal vez quisieses, o si se pudiese, yo sé que soy siervo. No, hermano, el clamor es: Padre, en el nombre de vos. Por eso Dios escucha el clamor, no oye las oraciones timoratas. Que Dios es misericordioso, pues tampoco voy a entrar en esa disyuntiva con alguien. Pero aquí la Biblia dice que una de las cosas que Dios aprende a escuchar en la necesidad de su pueblo es el clamor. Y el clamor es gemir y gritar delante de Dios como consecuencia de una necesidad. Por eso Dios escucha el clamor. Cuando tú tienes necesidad y realmente estás pasando el Niágara en bicicleta, el Señor no está esperando una oración sencilla, el Señor está esperando tu clamor. Y el clamor es meterse en un cuarto y gritar y clamar, hermano, y hasta revolcarse si usted quiere, clamando y pidiendo la misericordia de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque Dios oye el clamor. El clamor de aquel hombre y aquella mujer que están atravesando un tiempo de angustia. El Salmo 34:15, mire: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos. ¿Qué? Quiere decir que el clamor que el Señor escucha es el clamor del justo. ¿Cuántos justos sabemos en Cristo Jesús? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con qué escuchamos. No vaya a ser que lo que Dios está poniendo delante de ti sea una oportunidad de bendición delante de Él y que posiblemente tú estés pasando desapercibido y no hayas comprendido lo que Dios quiere enviarte en bendición como consecuencia de la extensión que tienes hacia el necesitado. Entonces, una forma de obtener las bendiciones y los beneficios de Dios sobre nuestras vidas es aprendiendo a entender la necesidad del hermano que está a la par. Si tú quieres bendición de Dios, ¿cuántos anhelamos bendición de Dios? Atienda la necesidad del pobre, atienda la necesidad del necesitado, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en la necesidad del hermano está tu bendición. ¿Cómo es posible que en la necesidad del hermano está mi bendición? Sí, porque en la necesidad, si tú te constituyes en un hijo de Dios obediente a la palabra y en términos a suplir necesidades, tú sabes que detrás de eso viene la bendición extraordinaria. Uno a veces dice: no, aquí tengo que dar y si doy me voy a quedar sin. No, si el secreto es dar, porque cuando doy habilito la bendición de Dios por este lado. O sea, aquí me deshago tal vez de algo
Y por detrás Dios trae esa extraordinaria bendición. ¿Por qué? Porque Él no se queda absolutamente con nada. Y dice la Biblia que a Dios presta al que al pobre le da. ¿Cuántos anhelamos bendición de Dios? Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres dadores. No le estoy hablando de dar en la iglesia, le estoy hablando ahora de dar en medio de la necesidad del pueblo. Porque cuando tú atiendes la necesidad del hermano, habilitas la bendición sobre tu vida a través del dar. Por eso es que cuando uno da, no se despoja, sino que abre una dimensión de entrada para que algo superior venga a tu vida. Ese concepto lo tenemos nosotros que entender mejor. A veces uno cuenta lo que tiene y dice, no, si doy esto me quedo sin. No, tú no tienes que ver con lo que te vas a quedar sin. Tú tienes que ver que el dar en la necesidad del hermano que tiene habilita la bendición de Dios. Porque dice la Biblia que Dios bendice al que ayuda al necesitado. ¿Cuándo fue la última vez que sembraste en la necesidad de un hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Mire, le quiero hacer una pregunta. No sé si usted sea de estos cristianos, tal vez sí, tal vez no. Yo no sé si usted sea de los cristianos que muchas veces oyen la voz de Dios, se van al supermercado, compran bolsas de alimento y las van a dejar a donde Dios le dice. ¿Alguna vez ha podido usted experimentar eso? Que Dios le diga, mira, hay necesidad, ve, haces un supermercado de tanto y por favor se lo llevas a aquella persona. Y cuando usted llega, se baja del carro, deja las bolsas, toca la puerta, bendice al hermano y le dice, hermano, no teníamos comida para el desayuno de hoy. Y Dios le está hablando. Aguce sus oídos a través de la necesidad del hermano, porque así dice el Señor, en medio de la necesidad de tu hermano está tu bendición. Al entendido, por señas. Tú que has estado pidiendo bendición de Dios y no te has dado cuenta que lo que Dios te ha dado es extraordinario y estás pidiendo más, te va a llegar más cuando aprendas a sembrar en la necesidad del hermano que tiene pobreza. Por eso es que usted sabe que el Señor Jesús, una de las cosas que hacía es que se dedicaba a bendecir a las personas que no tenían. Alimentó gran cantidad de familias con unos cuantos panes y con, mire, 3 sardinas y 5 franceses, y le dio de comer a 5,000. ¿Cuántos queremos bendición de Dios? Hoy te quiero decir algo, aguza tus ojos y aguza tus oídos, porque a través del necesitado Dios va a bendecir tus arcas. Te está mandando una llave de bendición. Dios te está mandando hoy una llave de bendición y te está diciendo, atiende la necesidad de mis hijos pobres y yo te voy a dar réditos, porque yo bendigo al que bendice la necesidad de su hermano. Si yo no sé si alguien vino hoy con la premisa en su mente de, Señor, ¿cómo me vas a bendecir? Ok, hoy Dios te dice, te voy a bendecir cuando aprendas a escuchar la voz del necesitado. Hay personas necesitadas en tu entorno, a tu alrededor. ¿Has encontrado tú personas con necesidad en tu alrededor? Tu responsabilidad como hijo de Dios en la dimensión de los fieles es aprender a atender la necesidad de tu hermano. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús, y vamos a orar al Señor. Hay una oportunidad de bendición. Dios hoy nos ha enseñado que a través de atender la necesidad, valga la redundancia, del necesitado, habilitamos la dispensación de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gloria al Rey. Quiero rogarle a los hermanos diáconos si por favor se pueden hacer al frente para poder presentar la administración de la cena del Señor hoy. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás por unos instantes. Dios te está dando hoy la oportunidad. Mire, porque es importante aprender a escuchar. Posiblemente tú te hayas encontrado últimamente pidiéndole al Señor una bendición. Tal vez le has dicho, Señor, envíame provisión. Padre, suple mis necesidades, Señor. Pero tal vez no has notado que Dios últimamente ha estado enviando personas con necesidad a ti.
Sí, pastor. Mire, la situación está tan difícil que qué cantidad de gente la que se acerca conmigo a pedirme ayuda. Ya no veas eso como una mera forma de despojarte de lo que tienes o de lo que Dios te ha dado. Yo quiero motivarte como tu pastor a la luz de la palabra y por lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado a través de su vivencia. Que a Dios presta al que el pobre da. Pero me llama extraordinariamente la atención el primer versículo que leímos. El que se apiada del pobre, Dios lo recompensa. Quiero que te lleves eso hoy en tu corazón. Y que a partir de hoy esta inquietud quede en tu corazón. Busca personas con necesidad. Yo sé que esto requiere un entendimiento superlativo. No todos lo van a salir a hacer, aunque la instrucción es para todos. Busca personas con necesidad y siembra en ellos. ¿Qué vas a estar haciendo? Habilitando la recompensa de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos anhelamos recompensas de Dios? Hoy tú sabes cómo se habilita una recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios se habilita en mi vida apiadándome de la necesidad de mi hermano que está cerca de mí. Por eso esas personas que les gusta salir a dejar ropa, víveres, están habilitando recompensas sobre sus vidas. ¿Qué te quiero decir? A veces uno como hijo de Dios le dice al Señor: Padre, sobreabunda mi economía para que haya bastante. Pero no toda tu economía va a ser sobreabundada a través del ingreso económico. Muchas veces Dios opera sobrenaturalmente en situaciones extraordinarias cuando un hombre espiritual opera. Busca necesidades. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Habilita recompensas. ¿Cómo habilito recompensas? Busca personas con necesidad y siémbrales. Hermano, Dios le bendiga. Pero ni me pregunte, ahí le mandó Dios a Dios. Cuando vea personas en los semáforos que de veras usted sepa que tienen necesidad, aunque solo lleve lo del almuerzo, yo sé lo que le estoy diciendo. Porque cada vez que tú le das a una persona con necesidad, Dios se prepara con una recompensa extraordinaria para enviártela. Por eso es que dice la Biblia que el que siembra abundantemente, ¿por qué? Porque habilitó con la siembra abundante una recompensa abundante. Cuán grande sea su corazón dador, ese es el problema. Ese es el problema, me dice el Señor. Porque cuán grande es el corazón dador, cuán grande es la recompensa de Dios. Pero si mi corazón es mezquino al dar, no hay recompensa habilitada. ¿Cuántos anhelamos recompensa de Dios? ¿Qué debemos de hacer hoy basado en el contexto de la palabra? La pastor, pero si me pongo a darle a medio mundo, no. Busque. No le estoy diciendo reparta su dinero, pero sí apiádese del necesitado en el momento de angustia. Cuando usted escuche que algún día, hermano, y viniste a la iglesia, sí, hombre, pero mira, viene solo con lo del buzo y no pude almorzar. Venite, hombre, vení, permitime bendecirte. No solamente tiene la satisfacción de la bendición del hermano, sino que ya tiene una recompensa habilitada. Porque tarde o temprano el pan que usted echa sobre las aguas le va a regresar indefectiblemente. Aprenda a sembrar en la necesidad de sus hermanos y empiece a habilitar recompensas en Dios.
Usted de pronto va a decir, ¿y ahora por qué me sobreabunda tanto? Porque has sembrado en la necesidad del pobre. Y como consecuencia de esa actitud loable, Dios te habilita recompensas y empieza a darte de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque tienes un corazón dador, un corazón conforme a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.